Y justo dando las gracias a nuestros ponentes de hoy, Miguel Carrasco, de la IE Business School de España, Silvana Valarezo, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú, a Joan Carlos Olarte Abello, de la Universidad de los Andes, en Colombia, y a Rui Ribeiro, de la Unidad de Computação Científica Nacional de Portugal. A todos ellos muchas gracias. También gracias a todos los asistentes al webinar de MetaRed, y esperando que se encuentren bien en estos momentos complicados en todos nuestros países. Y ya, sin más, dando la palabra inicialmente a Miguel Carrasco, como he dicho, del Instituto de Empresa, la Business School. Es manager en gestión de LMS, Learning Management System. Es un profesional en el área de tecnología de información con más de 18 años de experiencia en gestión de grandes proyectos en multinacionales, reingeniería de procesos comerciales, diseño, mejora continua, gestión de equipos. En general tiene una gran experiencia en todos estos temas y especialmente en las áreas de tecnologías educativas. Y Miguel, buenas tardes, va a iniciar nuestro webinar dándonos a conocer un poco más en profundidad la plataforma Small en estas soluciones de proctoring sobre la que tienen más experiencia desde el Instituto de Empresa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Pues empiezo con la presentación. En el Instituto de Empresa, efectivamente, trabajamos con Small como una de las herramientas de proctoring. Este es un poco el índice de lo que vamos a ver hoy. La primera respuesta a la pregunta es el por qué hemos elegido Small. Pues mira, nosotros a finales del año pasado analizamos 4 soluciones que había en el mercado para aportar funcionalidad de proctoring a una plataforma basada en OpenEDX para un tipo de cursos que son de self-paced o de autoconsumo, que eran estas 4: PSI Online, ProctorU, Examinity y Small. Bueno, valoramos o comparamos 8 criterios, pues un poco los LMS compatibles, el coste y plazo de integración, el coste unitario por cada uno de los exámenes, el navegador soportado, el formato de funcionamiento y de vigilancia de las herramientas, si tenían soporte multidioma, si eran, como es normativa obligatoria, acordes a la normativa GDPR europea, y luego las referencias que tenía cada uno de los proveedores. A finales del año pasado decidimos apostar o la elección de los 4 fue, nos quedamos con Small, aunque realmente la implantación no se llevó hasta marzo, sobre todo motivados un poco las urgencias lo que nos apretó un poco más fue por el tema del COVID, porque tuvimos que focalizar, teníamos una parte de nuestros programas online, pero otros no, y tuvimos que movernos el 100% de los contenidos del IE al mundo online. Las características principales de Small, pues es un producto que es compatible con básicamente los LMS más comunes del mercado, como pueden ser Blackboard, OpenEDX, Canvas o Moodle. En algunos tiene una integración nativa y en otros es por un protocolo LTI. El plazo y el coste de integración es muy reducido, apenas 3-4 días por LMS, es un tema de configurar algunos parámetros y algo sencillo, y no requiere ninguna inversión ni coste adicional inicial. El coste unitario por examen depende un poco del volumen, entre 4 y 6 euros, y no tiene ninguna limitación que el examen dure 20 minutos o supere la hora de tiempo. Y funciona sobre el mismo navegador sobre el que funcione el alumno o que utilice el alumno para acceder al LMS. Luego, el formato de vigilancia, en el caso de Small, en lugar de estar grabando vídeo continuamente, lo que hace es tomar fotogramas cada 30 segundos, que es un parámetro que se puede configurar, con lo cual tiene un menor ancho de banda. Y aparte hay una opción, hay 2 modelos de formato de vigilancia. Hay una posibilidad premium que incluye un pequeño ejecutable que se instala en el equipo del alumno y que monitoriza pues, todo lo que hace el alumno, los programas que puede abrir, por qué páginas se mueve del navegador, si hace copy y pega a un fichero anterior. Entonces, bueno, pues todo eso se puede también monitorizar. Tiene soporte tanto en castellano como en inglés, es GDPR compliant, y luego pues tiene referencias tanto nacionales en España como internacionales en distintas universidades alrededor del mundo. En nuestro caso, en el ámbito académico en el que hemos implantado Small, lo hemos implantado en 2 plataformas. En nuestro campus principal, que está montado sobre Blackboard, donde tenemos básicamente los contenidos de todos los grados, los posgrados y los cursos de idiomas,
Y luego también lo hemos instalado en una plataforma en la que inicialmente, originalmente, motivó la búsqueda de esta herramienta, basada en OpenEDX, que es una plataforma de cursos self-paced, que los alumnos pues, son autónomos, no tienen detrás un profesor continuo que monitorice el examen que hay dentro de estos cursos, ¿vale? Y se ha optado por la versión más sencilla, que la versión más sencilla detecta pues, cualquier cosa que ocurra en la sala o en el sitio donde esté el alumno, es decir, vigila 360 grados, valida la identidad, es decir, que el día del examen la persona que se sienta es esa persona. Si hay más de una persona no haciendo el examen, si el alumno se levanta de la mesa, también lo detecta, y si se queda, pues a lo mejor se ausenta pues, para consultar un libro o simplemente para beber agua, todo eso lo monitoriza. Cualquier comportamiento sospechoso, si hay encima de la mesa o hace uso de algún dispositivo no permitido, como puede ser el móvil, o tiene unos apuntes, y luego si hay algún mal funcionamiento con la cámara, bien porque lo tapa o bien porque a veces deja de funcionar, ¿vale? El funcionamiento es bastante sencillo. Básicamente, antes del día del examen, el que hemos marcado como día D, unos días antes, el profesor lo que hace es preparar el examen en la plataforma y comunica a sus alumnos que deben registrarse en lo que es en el sistema SMOL, que al final es un sistema que está en modo SAS. Durante los días siguientes, antes de que empiece el examen, los alumnos se registran. El proceso de registro, ahora vemos unos ejemplos, es simplemente sacarse 3 fotos con la cámara propia integrada del portátil, que luego sirven para validar la identidad durante el examen. El profesor también tiene un control para ver qué alumnos se han registrado ya y cuáles le faltan, o si tiene que a lo mejor enviar algún tipo de recordatorio. Luego, el día del examen, pues los alumnos entran en la plataforma como cualquier otro examen y simplemente se activa la cámara y aparece un pequeño icono donde se les recuerda que se está grabando. Y una vez que termina el examen, ya al día siguiente, 24 horas después, hay un profesor nocturno que monitoriza o que procesa todas esas imágenes que ha ido tomando y emite un informe que ayuda al profesor a tomar cualquier decisión. Es decir, en este caso SMOL nunca aprueba o suspende a un alumno, simplemente al profesor le da una evidencia de si se han comportado bien o si hay alguna actividad sospechosa. Y la decisión final siempre, por supuesto, del profesor. Entonces, esto sería el primer paso en el cual, en este caso en Blackboard, el profesor lo que hace es poner simplemente una herramienta, o sea, una activación para que el alumno se registre. ¿Vale? Es un ejemplo. El alumno, cuando entra en su curso, ve aquí un link donde pone Small User Registration, o en castellano, depende de cómo esté configurado el examen, y básicamente le lleva a 2 opciones. Una, verificar si la cámara funciona, y luego al proceso de registro, que es esta pequeña pantalla que hay aquí, donde se saca 3 fotos. Luego ya el día del examen, mientras está haciendo el examen, pues aquí aparece en la derecha una pequeña cámara que le recuerda efectivamente que se le está grabando. Y el último paso, que es una vez que ya ha terminado lo que es el propio proceso del examen y de la monitorización, al día siguiente el profesor recibe una serie de informes, es un pequeño cuadro de mando, un dashboard, donde con un control de colores él puede ver rápidamente qué alumnos se han comportado bien, cuáles no, en función un poco de los parámetros que se han definido a nivel de institución, pues permites a lo mejor pues que la cámara se apague solo una vez o que se apague 4, o que el alumno a lo mejor permite navegar a otra página si el profesor así lo decide. Es decir, hay ciertos parámetros y en función de eso pues es lo que el cuadro de mando luego marca en rojo y en verde, pues para que el profesor simplemente revise aquellos casos que son sospechosos. El feedback de uso, pues ha sido, bueno, hemos tenido una muy buena respuesta por parte tanto de los profesores como de los alumnos. Nosotros lo implantamos en marzo apenas tuvimos unos 70 casos de unos 70 exámenes, pero después en el mes de abril llegamos a los 500, ¿vale? Y en el mes de mayo, bueno, nuestro pico de uso siempre es, en este caso de este cuatrimestre, es en el mes de abril, y en el mes de mayo se monitorizaron alrededor de 200 exámenes y en junio alrededor de 100. Lo que aquí aparecen reflejados son los exámenes como tal que están configurados. Luego, cada examen tiene una media de entre 12 o 15 alumnos, lo cual al final lo que se han monitorizado son todos esos alumnos que en el pico máximo en el mes de abril han sido más de 6.000 alumnos. Y la experiencia que hemos recibido, pues
como todo, pros y contras. Los pros, ya os digo, es un proceso muy sencillo, es una herramienta muy sencilla de instalar y de configurar y se adapta perfectamente a la normativa GDPR. Tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes de los mensajes y de la información que queríamos aportar al alumno y se hizo, vamos, prácticamente en un par de días. Tiene una facilidad de uso muy alta y la aceptación por parte de los usuarios prácticamente es plena. Solo se paga por lo que se usa, es decir, no te implica un coste inicial de instalación ni adquirir unas licencias que pagues anualmente independiente de lo que se use, por lo cual el coste pues se reduce y siempre es acotado al número de examen que se monitoriza. Y sobre todo lo principal es que da garantías a los profesores de cara un poco a siempre el temor un poco del traslado al mundo online, de si los alumnos qué harán, qué no harán, qué copiarán. Bueno, pues les da garantías a los profesores una vez que han visto que funciona bien y además siempre de cara a los alumnos minimiza o por lo menos les amedrenta de cara a aquel que piense que va a ser muy fácil copiar o que va a tener la opción. Entonces, el objetivo de la herramienta no es tanto suspender a los alumnos, sino sobre todo un poco adecuarles a que se comporten bien durante el examen y que no hagan ninguna actividad penalizada por la institución. Los inconvenientes, pues ha habido algunos casos mínimos, apenas 4 o 5, de alumnos que se han negado un poco a ceder la gestión de sus datos biométricos a un tercero. Bueno, al final es un resquicio legal y que pues efectivamente esa opción existía y entonces siempre nos hemos obligado a ofrecerles una alternativa para poder hacer el examen. En nuestro caso, pues se les ofrecía a través de alguna herramienta de videoconferencia y un profesor o un asistente del programa tenía que estar vigilando personalmente al alumno durante el examen. También hemos tenido problemas, y eso sí un poco más, no muy abultado, pero sí es algo, bueno, pues cuando tienes un volumen de 8 o 9.000 alumnos, tener un porcentaje menor del 1% de alumnos que no les funciona la cámara web. Entonces, tanto el proceso de registro como del propio examen se complica, porque sin una cámara web no puedes hacer el examen. Entonces, en estos casos, al menos el registro lo puedes hacer pues bien desde un móvil, desde una tablet que tenga también una cámara web, con lo cual luego te dejaría acceder al examen. Aunque para hacer el examen o durante el examen, a lo mejor ese alumno, si no tiene una cámara, no se le puede monitorizar, que eso pasará en cualquier herramienta. Y ya es decisión del profesor si le permite hacer examen ese día o si se lo pospone o si simplemente pues, hace el examen sin tener imágenes suyas de lo que ha hecho durante el examen. Y luego también hemos tenido alguna casuística muy específica de algún alumno que tiene un equipo con 2 cámaras, una trasera y otra delantera, y que pues durante el examen, por una mala activación quizás por un problema técnico, se activa la cámara trasera, entonces los resultados que origina son inciertos. Pero eso es un poco el resultado después de más de 3 meses de uso de la herramienta que hemos tenido con él. Y por mi parte he acabado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Estamos teniendo algunas preguntas. Hay un icono específico de preguntas y respuestas y hay algunas preguntas para ti que las puedes responder ahí directamente, aunque luego también, si así al responder inmediatamente, pues si alguien quiere esa respuesta, pues ya directamente se la vas dando en la medida que puedas. Y si no, luego de todos modos al final, cuando terminen todas las presentaciones, en directo ya puedes ampliar algunas de las respuestas si así lo consideras. ¿Vale, Miguel? Vale, fenomenal. Vale, pues muchísimas gracias, como digo, Miguel. Y ahora vamos con la presentación de Silvana Valarezo, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la cual es el rector Eduardo Rojas, es presidente de MetaRed Perú, al que le enviamos muchos saludos. Y Silvana tiene una amplia experiencia en proyectos de innovación educativa y de integración de la tecnología en el proceso de aprendizaje, así como de promover la cultura digital docente. Actualmente forma parte del equipo de aprendizaje digital y online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como jefa de experiencias de aprendizaje digital y online. Silvana tiene más de 10 años de experiencia dirigiendo proyectos de desarrollo de software en una empresa industrial,
ha tenido muchas experiencias tanto en el sector de la educación como de empresas privadas y desde hace 9 años asumió el reto de ser parte del equipo docente de esta universidad que hemos comentado, además de colaborar como instructora académica de la Laureate Online Education desde hace más de 3 años. Silvana cuenta con una maestría oficial en Educación Superior en la Universidad Europea de Madrid y titulada con honores en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPC. Silvana, muchísimas gracias por tu participación y adelante con tu presentación. Buenos días con todos, muchas gracias Tomás por la presentación. Bueno, mi nombre es Silvana Valareso y voy a compartirles la experiencia del uso de esta herramienta de proctoring que estamos usando. Primero contarles un poquito quiénes somos. UPC es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es relativamente joven en el Perú, ha sido fundada en el 94. La misión es formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. Y justamente lo resalto porque en base a eso gira todas las estrategias pedagógicas y propuestas que tenemos en la universidad. Tenemos actualmente 60.000 estudiantes en 53 programas académicos de pregrado y aproximadamente 20 programas de posgrado. Somos pioneros de la educación online y en el programa de Working Adult en el Perú. Nosotros como universidad venimos trabajando mucho en el tema de la estrategia de la transformación digital, utilizando diferentes herramientas en este proceso académico que nos ayude, porque tenemos, si se habrán dado cuenta, una cantidad considerable de estudiantes y esa logística y este trabajo nos apoyamos, de hecho, en la tecnología para poder agilizarlo, ¿no? Tenemos Blackboard como LMS desde el 2012. Nuestro modelo educativo está centrado en un aprendizaje basado por competencias y los deliveries son presencial, totalmente presencial. Tenemos cursos blended y también en algunas propuestas full online, ¿no? Hace algunos años hemos obtenido la acreditación WAS, que es una acreditadora americana, y también tenemos la certificación ISO para la educación, y todo esto nos ha llevado a justamente ir ajustando algunos requerimientos que ellos mismos lo encontraron desde el punto de vista de la propuesta online, ¿no? Y es así como llegamos a explorar estas herramientas de Proctor, porque era una de las observaciones de WAS específicamente, que nos pedía que validemos, que autentiquemos que sea el estudiante el que está dando el examen en una evaluación online. Ahí empezamos en escuchar y hacer pilotos con diferentes herramientas. Lo hicimos con ProctorU, con una herramienta de la empresa Security Software, que es una americana, y una herramienta de la India, que es Nedel, no sé si la han escuchado. Hicimos diferentes pilotos, y todas estas herramientas lo que tienen en común básicamente era que te sacan de Blackboard y tenías que crear tu cuestionario, tu evaluación en su propia herramienta. Y ya habíamos descubierto la potencia de las evaluaciones en Blackboard, y nuestros docentes con los que piloteábamos encontraban ahí una desventaja, ¿no? Porque era volver a hacer el examen, perder algunas potencialidades que ya había en Blackboard, pero en general todas funcionan muy bien, y la otra diferencia fueron los precios, que en los diferentes momentos que los evaluamos, bueno, obviamente, seguro que ahora pueden haber mejorado, ¿no? En todo este proceso es que también nos acompañó el equipo de IT de Laureate. Nosotros como UPC somos parte de la corporación Laureate, y ellos nos acompañan en todos estos procesos académicos de TI, y ellos es que deciden desarrollar una solución propia para Laureate, para todas las instituciones de Laureate, y obviamente empezamos a pilotear con su solución, y es ahí como empieza toda la aventura con Sumadi, ¿no? Sumadi es esta herramienta de Proctor. Hemos empezado a hacer pilotos hacia el 2018, muchos pilotos, ya sí, con los cursos similares que ya habíamos trabajado los pilotos iniciales. Por tanto, nuestros docentes con los que piloteábamos teníamos bastante claridad hacia dónde queríamos ir, ¿no? Es así como empieza nuestra aventura con Sumadi. Teníamos el desafío de cubrir estos requerimientos de la acreditadora. El objetivo no es
exactamente evitar las copias que muchas veces nuestros docentes decían, y ahora ya nadie se va a copiar. Tampoco es así, ¿no? Aquí el objetivo es mitigar la suplantación e identificar los comportamientos deshonestos, tal cual lo comentaban en el caso anterior. Al estar en un proceso de aprendizaje basado en competencias, la cultura de la evidencia es muy fuerte, y en este caso tener evidencias, informes de estos resultados. Y finalmente, pues el tema de los costos, ¿no? Los costos creo que en todos lados siempre va a tener un factor, no sé si determinante, pero sí un criterio importante de decisión. ¿Qué es Sumavi? Sumavi es una herramienta que lo ha desarrollado el equipo de IT de Laureate. Requiere de una cámara o de darlo en una desktop o laptop, porque si no utilizas el reconocimiento facial, puedes utilizar el reconocimiento del patrón de teclado. Para el reconocimiento facial, para la autenticación, se basa justamente en esta tecnología del reconocimiento facial. Identifica, captura todas las evidencias, hace el tracking de todos los comportamientos durante el momento todo el momento que el estudiante está dando el examen, de tal forma que con algoritmos de inteligencia artificial está buscando determinar emociones, que no le hemos explorado mucho esta parte, pero sí ya hay un equipo en ciencias que ha estado mirando estos resultados. Por otro lado, también nos permite bloquear o deshabilitar, todos son opciones configurables, porque la realidad en 60.000 estudiantes con 53 programas es que hay perfiles y perfiles, ¿no? No es lo mismo un perfil de ingeniería que un perfil de negocios. Desde la propuesta misma de la evaluación, hay evaluaciones que implican que estés mirando a la cámara todo el tiempo, como hay evaluaciones que implican que sí hagas trabajo manual, bajes la cabeza y luego completes en la computadora, ¿no? Entonces, acá te permite configurar si deseas bloquear algunas aplicaciones o el browser. Trabaja sobre la arquitectura SaaS desde la nube. Este tema del patrón de teclado es algo que ha aparecido ya luego, hacia mitad del 2019. La configuración es rápida, al igual que comentaban en la herramienta anterior que estuve escuchando. En este caso es vía LTI, y LTI pues se configura muy rápidamente, y se instala un complemento, ¿no? Que es en este caso Chrome. Trabajamos sobre Chrome, y acá quería un poco mostrarles este pequeño video para compartir la experiencia. Todo es sobre Blackboard. El estudiante en todo momento va a estar sobre el aula virtual, desde nuestra aula virtual, identifica su curso, entra a su examen, inmediatamente le va a decir que está sobre una herramienta de supervisión. Usted, el momento del registro y de la autenticación, si no te has registrado previamente te va a pedir, si no, solo te va a autenticar. Acá hay algunos elementos de alertas que el estudiante puede percibir durante el momento que dé el examen, si se está comportando, si se está incurriendo en alguna falta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que identifique que hay una persona que se suma, o el hecho de que ya perdió el foco de la pantalla o empieza a usar celular. El docente a la vez también entra a Blackboard, porque todo sucede desde el aula virtual, y accede a una opción de administración de evaluaciones, en la cual va a poder tener un dashboard de las evaluaciones del curso que ha realizado, para que pueda también determinar. Lo que hace la herramienta es simplemente craquea todo el comportamiento del estudiante y le da unos porcentajes. En base a esa información, el docente puede decidir si invalida un examen o no. Al igual que en la herramienta anterior, acá es el docente el que decide eso. La herramienta no decide, simplemente le ayuda a tomar esta decisión, y por supuesto a tener las evidencias de esos comportamientos, ¿no? Entonces, eso es un poquito de la experiencia del uso de la herramienta. Hay otros reportes que le ayuda al docente a poder identificar o a poder hacer seguimiento, monitoreo. El rol del docente en este caso ya no es el que está mirando todos los exámenes y preocupado si se copiaron o no, sino a partir de estos resultados
le ayuda a tomar decisiones. Cada curso, cada programa ha ido decidiendo sus patrones. Nosotros en algún momento les ayudábamos con algunos criterios, como por ejemplo, a aquellos que ya desaprobaron, pues ya, ¿para qué los vas a chequear? ¿No? Salvo que quieras realmente validar algún caso de disciplina, ¿no? Pero por lo general revisas las mejores notas para asegurarte que realmente sean ellos los que hayan dado esas evaluaciones. El proceso en sí consiste en que cada vez que tenemos el contacto con uno el interés de algún área, de alguna dirección, de algún curso, dependiendo cómo se dé, trabajamos con un piloto, un acompañamiento de cara a la Dirección de Aprendizaje Digital en la universidad. Hacemos el piloto cero, o sea, hacemos que un estudiante viva una evaluación cero, que probablemente muchas veces es una evaluación de repaso, es una excusa para identificar qué problemas pueden tener los estudiantes y si además todos cumplen con la tecnología que se requiere, ¿no? Porque es recién cuando empiezan a dar el examen donde saltan algunos temas, y si todo va bien, ya pasa a su evaluación formal y a su diseño de enseñanza. Muchas veces hemos tenido que hacer más de un piloto porque hemos tenido inconvenientes y hasta que ya todo está bien, lo que queremos es que el docente tenga confianza y los estudiantes no sientan el estrés, o sea, no sientan que esto puede causarles que les vaya mal en el examen, ¿no? ¿Qué retos hemos encontrado? Bueno, en Latinoamérica, los que estamos por esta zona sabemos que no necesariamente tenemos la mejor infraestructura tecnológica, tanto a nivel redes de internet, como también la cultura digital, ¿no? Nuestros estudiantes, lamentablemente, no siempre cuentan con los mejores equipos que quisiéramos que tuvieran. Muchas veces tienen equipos antiguos, no cuentan con cámara. Ahorita en la emergencia, han venido conectándose desde dispositivos móviles, desde celulares. Ese ha sido un reto porque lo que hemos tenido que trabajar, como sucede en cualquier evaluación online, es proponerle al docente de que siempre tienes que preparar una evaluación alternativa, ¿no? Si hay algún problema crítico en ese momento, tienes que sacar, como decíamos, el as bajo la manga, tu evaluación de emergencia, y que este estudiante no tenga que perder una evaluación por temas de tecnología. Normalmente este tipo de decisiones sucede cuando de un gran grupo, porque tenemos exámenes de 3.500 estudiantes, de 4.500 estudiantes en simultáneo, cuando un gran grupo hay pues un 10% o 5% que no cuentan. Si no, lo otro es que se les comenta de que no necesariamente tienen que tener cámara, también pueden trabajar con la autenticación del patrón de teclado. Pero esto igual va a depender de la línea, ¿no? De la línea académica de la disciplina que se esté evaluando. Igualmente, se ha trabajado mucho con los temas legales de protección de datos. Tenemos menores de edad como estudiantes. Hemos tenido que reglamentar y asegurar que no estemos incumpliendo, y además que esto nos pueda servir de evidencia para tomar decisiones al momento de evaluar. Los docentes son los que deciden, la herramienta no decide por ellos, los docentes son los que determinan los criterios de evaluación. La herramienta, el objetivo es mitigar suplantaciones, y al ser una tecnología siempre pedimos esto, tener claridad y tolerancia de que esto puede fallar, ¿no? Venimos utilizando formalmente desde el 2019, en este año y medio que venimos trabajando con la herramienta. Hasta ahora hemos tenido solo un caso, que es cuando hubo una migración de versión de Sumadi, que se tuvo que suspender el examen porque no nos habíamos dado cuenta de una configuración adicional, ¿no? Por otro lado, en los resultados, lo que hemos obtenido es que estos docentes que están utilizando Sumadi se concentran más en la retroalimentación, en la validación, en la revisión, y ya no en este estrés de ver si se copian o no se copian. De alguna manera, la herramienta les da esa confianza y les cambia el rol, ¿no? Tenemos más de 15.000 usuarios que ya vivieron esta experiencia de dar un examen con el uso de Sumadi en todas las unidades de negocio, tanto en posgrado y en pregrado. Hemos detectado 14 casos de suplantación durante todo este tiempo, los cuales pasaron a proceso disciplinario, y también se les ha tomado una encuesta, se les toma una encuesta normalmente al final de cada semestre
para medir el grado de satisfacción y ver cómo se están sintiendo nuestros estudiantes con la herramienta, ¿no? Los resultados fueron bastante positivos, porque primero validar de que haya facilidad en la navegabilidad. Al estudiante solo les damos un pequeño video tutorial y es al docente al que realmente lo capacitamos, pero al docente porque tiene que, su rol de supervisión cambia, al estudiante solo se le da las instrucciones y un pequeño video. Así que ellos han comentado que no han tenido mayor inconveniente, no han sentido mayor estrés, el hecho de estar supervisados. Lo sintieron, algo muy positivo fue de que sintieron una sensación de justicia, porque claro, ya en presencial sabíamos que sucedían este tipo de situaciones, y acá en online, de alguna manera, al tener la evidencia, yo creo que se han mitigado bastante. No podría asegurar que todo, pero sí los estudiantes y ellos mismos nos dicen que están sintiendo esa sensación de ser más justos, de ser más transparentes al introducir esta tecnología. Esto nos motivó a seguir trabajando más en esto, ¿no? Y algunos números grandes de los resultados. Y solo para terminar, quería mostrarles este pequeño video de los testimonios de unos docentes. Hola, soy Magna Guerrero y enseño el curso de nivelación de matemática. Aquí también hemos usado el Proctor y hemos encontrado varias ventajas. Uno, que el alumno puede dar el examen más tranquilo desde su lugar habitual de trabajo. Dos, no tiene influencia de otros alumnos a la hora que está rindiendo su examen, nadie lo molesta. Y tres, que no usamos papel, entonces estamos ayudando a la ecología. Es más, el profesor se puede desplayar usando colores, gráficos mucho más grandes, ¿no? Y que pueda verse mejor y el alumno rendir un buen examen con eso. Y por último, la nota es inmediata. Puedo tener cientos de alumnos dando la evaluación virtual y sé que en minutos podré saber la nota que se sacaron todos. Me pareció muy interesante la implementación que lo hicimos en el curso de verano, específicamente en los cursos de cálculo, fundamentos para el cálculo. Lo sentimos, todos los profesores que estábamos involucrados en este piloto, muy interesante porque podíamos monitorear el aprendizaje, la manera como el alumno abordaba su evaluación virtual. Podíamos darnos cuenta que había alumnos que lo hacían con mucho entusiasmo, y no solo eso, o sea, podíamos darnos cuenta que exactamente si el alumno trabajaba en la evaluación en sí. Benefició por el seguimiento que podíamos hacer el alumno, porque el alumno, al sentirse un poquito monitoreado, obviamente tenía que dar mayor esfuerzo, ya no se podía confiar en que posiblemente alguien le pueda hacer la evaluación virtual. Él tenía que hacerlo, por lo tanto tenía que estudiar, y obviamente se benefició a él y nos benefició a nosotros, porque hay más porcentaje de aprobados en las evaluaciones virtuales. Bueno, que no hay que tener temor, que siempre tenemos el apoyo de Dado, siempre nos vamos a sentir respaldados por ellos, y es una herramienta que nos beneficia a nosotros como profesores y también al alumno. A nosotros como profesores porque por el aprendizaje que le vamos a estar dando, y el alumno que se va a sentir de una que otra manera más comprometido a hacer en las evaluaciones virtuales. Bueno, y eso era todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Silvana. Muchísimas gracias. Ya tienes también por ahí alguna pregunta, aunque luego compartiremos algo al final. Y ahora le damos paso a John Olarte Abelló, de la Universidad de los Andes, en Colombia, ingeniero de soluciones académicas en esta universidad, con más de 4 años de experiencia en plataformas empresariales y educativas, con especial énfasis en la búsqueda de soluciones tecnológicas para la academia y la incorporación de procesos innovadores en la enseñanza y el aprendizaje, y obviamente también en la evaluación. John, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias a MetaRed y a las personas que están conectadas en este momento por permitirnos compartir nuestra experiencia.
Básicamente lo que quisiera mostrarles y contarles es cómo fue nuestra experiencia con el uso de estas herramientas de proctoring, específicamente con Respondus. Bueno, mi nombre es John Olarte, hago parte de la División de Tecnología de la Universidad de los Andes y mi rol es apoyar a los académicos, profesores y estudiantes con soluciones tecnológicas que apoyen el quehacer de la academia y los procesos académico-administrativos que tiene nuestra universidad. Entonces, básicamente lo que quisiera contarles es un poco cómo fue el contexto en el que se presentó el uso de la herramienta Respondus, cómo fue nuestra experiencia y las lecciones aprendidas que nos ha dejado en general todo este proceso. Bueno, entonces, la Universidad de los Andes en Colombia es una universidad que está en Bogotá. Generalmente la educación en Colombia es bastante presencial y la Universidad de los Andes hasta ahora estaba empezando a, de cierta forma, explorar el mundo de la educación virtual con algunos cursos. Se estaba intentando montar una maestría totalmente virtual. Nosotros usábamos la herramienta Respondus desde 2017. La teníamos integrada en algunas de nuestras clases y en las salas de computación del campus, pero a raíz de la situación con el COVID, a partir de marzo de 2020, la Universidad de los Andes pues, fue una de las primeras instituciones en Colombia que decidió virtualizar todos sus cursos, y lo cual obligó al cierre de nuestro campus para la gran mayoría de actividades hasta el día de hoy. Bueno, entonces, no obstante, aquí nos enfrentamos a que estábamos en la mitad de nuestro semestre académico y necesitábamos continuar con muchos procesos académicos, entre los que se encuentran los exámenes, como una parte crítica del funcionamiento de los cursos. Específicamente, el proceso que se avecinaba era exámenes de admisión para el siguiente periodo semestral, en el segundo semestre del 2020, y exámenes de clasificación, sobre todo en carreras como idiomas extranjeros, diferentes al español, que son, pues, implican la realización de exámenes masivos que tradicionalmente eran en el campus. Entonces, nos enfrentamos a algunos retos, como fue establecer los mecanismos para integrar estas herramientas de proctoring. Básicamente, nosotros teníamos la herramienta Respondus, pero la herramienta Respondus tiene 3 componentes que son una parte para construir exámenes, otra parte para que la experiencia del estudiante con un navegador especial que permite que presente un examen con las condiciones particulares de una evaluación, como lo han mostrado las distintas herramientas que hemos visto de los otros ponentes, de forma similar. Entonces tuvimos que integrar esas herramientas fuera del campus, ya en las casas y en los sitios donde nuestros estudiantes se encontraban. Entonces tuvimos que establecer mecanismos rápidamente e integrarlos a nuestros LMS. Afortunadamente Respondus pues también es una aplicación SaaS para integrar el tema con nuestros LMS que son Moodle y Blackboard, y actualmente estamos implementando Brightspace. Con los 3 fue compatible, entonces de cierta forma tecnológicamente estábamos listos para afrontar esta contingencia. Nos enfrentamos también a que pues, la experiencia fuera igualitaria, como lo mencionaba la compañera anteriormente. En Latinoamérica y especialmente en Colombia nos enfrentamos a la más diversa como brecha digital. La brecha digital es muy amplia en Latinoamérica y en Colombia especialmente. Entonces, al implementar estos procesos de exámenes de admisión,
especialmente, encontramos que habían muchos estudiantes que estaban como a lo largo del territorio nacional y no todos tenían acceso a los mismos recursos. Había personas que tienen dificultades de conexión, dificultades con el acceso a tecnología, no tenían acceso a dispositivos, a computadores. Entonces, ¿cómo brindar esa experiencia que fuera un poco más igualitaria y de cierta forma garantizar que todo el mundo pueda presentar su examen sin la necesidad de contar con un acceso a muchos recursos tecnológicos? Entonces, para esto utilizamos también la flexibilización de los mecanismos para el examen. Entonces, por ejemplo, para las personas que tenían dificultades con la cámara, se les podría habilitar el uso del celular para presentar el examen. Para quien tampoco tuviera celular, entonces se hacía el examen por correo electrónico. Si no tenía correo electrónico, entonces hasta algunos exámenes los aplicamos hasta por WhatsApp, exámenes de admisión tratando con las condiciones que fueran más igualitarias, sobre todo para las personas que estaban en zonas rurales. En general, Respondus no es muy exigente a la hora de requerimientos tecnológicos o de conexión, pero pues a veces se presentaban fallas. Adicional a esto, tuvimos que enfrentarnos al reto de la modificación de ciertos exámenes que se aplicaron y los objetivos y criterios de evaluación de algunos cursos y de los mismos procesos de admisión que realizan en nuestra universidad. Un ejemplo de esto básicamente es que por este semestre, una decisión desde nuestra rectoría, el criterio de calificación pasó a ser de cuantitativo a cualitativo por este semestre, para flexibilizar este mecanismo como respuesta a la contingencia a la que nos enfrentamos. Entonces, invitamos también a los profesores para que tuvieran en cuenta esta situación y flexibilizaran estos criterios de evaluación. Frente al uso de Respondus, como les comentaba, pues tiene tres partes. Una herramienta exclusiva para profesores con la cual diseñan los exámenes, tienen unos bancos de preguntas, una usabilidad bastante alta y se integra con nuestros LMS, Moodle, Blackboard y Brightspace. Respondus implica que el estudiante tenga que instalar un navegador especial, no funciona como un plugin, sino un navegador como tal, que sea el Respondus Logged-in Browser, que es un navegador que bloquea el resto de aplicaciones, impide el cambio de ventanas, bueno, garantiza las condiciones estándar de todas las herramientas. Y la tercera opción, que es opcional, es el tema del Respondus Monitor, que básicamente lo que hace es usar la cámara web para monitorear el examen durante todo el desarrollo del mismo y al final arrojar unas posibles comportamientos inusuales a manera de informe, resaltando los más críticos. Comportamientos inusuales, pues como los que ya hemos mencionado, básicamente todas estas herramientas detectan lo mismo, la detección facial, la conexión de la cámara, que no hayan dos personas frente a la pantalla. Respondus graba el ruido. Lo único que no hace es grabar la pantalla del estudiante, que eso sí hay herramientas que lo hacen. Implica que los estudiantes tengan que instalar un navegador especial. En general, la gran mayoría lo logra. A veces es sensible a las versiones, sobre todo en Mac, pero en general funcionó para lo que necesitábamos hacer. Entonces, aquí me gustaría mostrarles cómo la experiencia del estudiante es bastante estándar. Se le hace una comprobación de la cámara, se les dan unas instrucciones y que acepte los términos y condiciones. Se les dan consejos sobre todo de usabilidad, porque pues muchos estudiantes no están acostumbrados a presentar este tipo de exámenes. Se le toma una fotografía, la identificación y la detección facial antes de comenzar el examen.
todo esto ya dentro de la herramienta del navegador que funciona. Finalmente, entonces, ¿qué aprendimos con la aplicación de nuestros exámenes con esta herramienta de Respondus? Evaluamos también otras herramientas como Proctorium y Proctorium. Respondus es la que más se ajustaba a nuestra necesidad de licenciamiento, puesto que aplicábamos exámenes masivos con alrededor de 1.000 o 2.000 personas simultáneamente. Ya estaba integrado en nuestros LMS. Por temas de costos también se ajustaba a la contingencia que tuvimos que tomar. Por otro lado, pues tuvimos también que apoyar un poco la apropiación y la adaptación de la herramienta. Efectivamente, no hay muchos estudiantes, sobre todo en este contexto de virtualidad forzada, que están con la más diversa cantidad de recursos y escenarios, por lo cual pues se hizo un trabajo de apropiación y de adaptación. Se le recomendaba a los profesores que tuvieran unos exámenes de prueba previos al examen real para garantizar que los estudiantes instalen la herramienta, garanticen que tengan los recursos, se familiaricen con el tipo de exámenes. Muchos de los inconvenientes que tuvimos no fueron técnicos, sino realmente más de que el estudiante de verdad entendiera que está siendo grabado y en un examen monitorizado, fuera de un campus con un profesor vigilando el examen o un encargado. Entonces, pues muchos no hacían el examen con alguna compañía, no necesariamente cometiendo un plagio, sino por la misma situación en la que nos encontramos en temas de confinamiento en algunas regiones. También con música de fondo, con situaciones y condiciones que no eran las propias para un examen. Entonces, para eso también servían las recomendaciones, hacíamos varios como seminarios, webinars previos a los exámenes, indicándole a los estudiantes cuáles iban a ser las condiciones de los estudiantes y de la misma manera a los profesores. Y pues finalmente tener claro cuál era el alcance de la herramienta, que en ningún momento la herramienta anula exámenes por sí sola, sino que es sencillamente un apoyo para los profesores y lo que hace es brindarles información complementaria a lo que ya tienen en los LMS, en los conocimientos de sus exámenes. De esta forma, entonces, se convierte solo en una herramienta de apoyo que brinda una información adicional para los profesores. Y en cuanto a los estudiantes, garantizarles el acceso a unas evaluaciones controladas y en algunos casos garantizarles que tengan el acceso a las herramientas. Cuando algunos estudiantes no tenían las herramientas o no tienen acceso a un computador o a una buena conexión a internet, también la universidad tiene el programa de acompañar a los estudiantes con el acceso a computadores, prestándoles computadores para que los tengan en sus casas, módems para conexión a internet móvil, tablets o cualquier dispositivo que permita la realización de exámenes y de otro tipo de herramientas. Entonces, pues esta fue nuestra experiencia. Muchas gracias por permitirnos compartirla y gracias a todos por escucharla. Muchísimas gracias a ti, John, a ti y a la Universidad de los Andes por compartir su experiencia. Y ahora le damos la palabra a Ruiz Ribeiro, a quien en primer lugar le damos las gracias como a todos los ponentes, pero especialmente por el esfuerzo del portugués y está escuchando todo el webinar en castellano y hará su presentación, entendemos que en castellano. Ruiz Ribeiro es de la Fundação para a Ciencia e a Tecnología en Portugal, es gestor de la plataforma NAU, la Plataforma Nacional para la Educación Superior, forma parte del área de servicios avanzados de la Unidad de Computación Científica
de esta fundación y lleva más de 20 años al servicio de la comunidad académica, responsable de la creación de varios servicios como Colibrí, videoconferencia, Educas, y además fue el arquitecto del piloto de sistemas de evaluación remota que nos va a presentar hoy. O sea que creo que nadie mejor que él o nadie más capacitado para hacernos esta presentación. Pues adelante, Rui. Muchas gracias. Olá, boa tarde. Eu não vou falar em castelhano, mas vou falar em português pausadamente. Pero se entiende Ok. se entiende bien. Muchas gracias, Rui. Portanto, vou fazer a partilha do meu ecrã. Portanto, o meu nome é Rui Ribeiro, eu trabalho na FCCN, que é a entidade dentro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, responsável pela rede académica, portanto, pela tecnologia e pela infraestrutura que usamos para interligar as universidades do ensino superior em Portugal, entre elas, para a internet, para a rede GEAN, à escala europeia, e sobre essa rede temos um conjunto de serviços. Esses serviços, por exemplo, é a NAU, que é a plataforma de ensino à distância, temos plataformas de videoconferência, temos uma série de outras coisas que disponibilizamos à comunidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o piloto de sistemas de avaliação remota que realizamos agora por causa da situação do confinamento e ao mesmo tempo para procurar novas soluções na área da avaliação remota. Portanto, inicialmente a necessidade deste piloto surgiu como forma de dar resposta rápida ao final do segundo semestre de agora do ano 2019-2020 e até pensar na preparação do que é que seria o ano 2020-2021, uma vez que a pandemia de Covid poderá ter ainda algum impacto, quer no primeiro semestre, quer no segundo semestre do ano que vem. Era preciso testar, mas havia um conjunto de universidades que estavam a fazer alguns testes, mas não estavam a conseguir chegar a algumas das plataformas, as quais eram pagas. E então o que nós pensámos foi tentar ir chegar a um conjunto de plataformas que nós poderíamos pagar e de alguma forma disponibilizar esses dados à comunidade. Queríamos fazer isto acima de tudo para recolher dados de apoio à decisão, por causa da tutela, por causa dos serviços que prestamos, na expectativa de criar alguma coisa para a comunidade académica nacional, quer ainda há tempo deste fim deste semestre, quer para os próximos semestres, e também recolher os dados como uma oportunidade de estudo científico, na expectativa de que isto possa ser algo interessante para ser estudado mais tarde. Portanto, o piloto surgiu com este calendário. Inicialmente em abril começámos a falar sobre sistemas de avaliação remota e que era preciso fazer alguma coisa. Em 23 de abril foi feito o desenho do piloto e foi enviado ao Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Depois de aprovado, houve aqui um processo de preparação do piloto em que fomos contatar empresas, que fomos contatar parceiros nas universidades portuguesas, nomeadamente a Universidade de Aveiro, a Universidade de Lisboa, o Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade de Trás-os-Montes e Alvedor. No dia 22 de maio, exatamente numa sessão destas da MetaRede, fizemos a abertura do piloto, anunciámos e dissemos que estamos disponíveis para fazer os processos de adesão e iniciar os testes, e os primeiros testes, os primeiros exames, usando o próprio do piloto, ocorreram a partir de 25 de maio. E durante um mês tivemos o piloto disponível para todos os docentes que quisessem utilizá-lo. No dia 24 de junho fizemos um fecho, tivemos ainda que, fecho no sentido que não permitimos novas adesões, mas tivemos ainda alguns testes a decorrer durante mais 15 dias e depois foi um processo de recolha de dados, compreender bem o que é que se passou e neste momento estar aqui a apresentar os resultados no dia 28 de julho, dando fim a este ciclo. Portanto, o que nós decidimos na altura foi participar neste projeto com 4 entidades, já disse há pouco, são as que estão marcadas à direita, com um conjunto de 4 plataformas que foram identificadas pela comunidade, portanto não fomos nós que fomos lá escolher em particular, mas que se tornaram disponíveis e que neste caso foi o Exam.net, a Test2e, Respondos e Proctor Exam. E o objetivo era disponibilizar a todos os docentes da comunidade académica. Portanto, não eram apenas daquelas 4 entidades, era de todas as entidades, e mesmo que houvesse docentes de uma daquelas entidades que quisessem testar outras plataformas, também o poderiam fazer. Portanto, este foi
foram os 4 plataformas que nós usámos. Agora na fase de análise sintetizei as 4 plataformas por estas 5 linhas de comparação e apenas referenciar os pontos mais positivos e mais negativos de cada um deles. Portanto, do ponto de vista do ExameNet, consideramos que não é especialmente adequado, uma vez que é muito mais orientado para exames mais presenciais, não tem nenhum tipo de validação de identidade, não tem nenhum tipo de monitorização ao longo do tempo em que o exame ocorre. Gostámos muito do Respondes porque tem uma integração com o Moodle e o Moodle é a plataforma da LMS por excelência aqui em Portugal. Cerca de 90 e tal %, para não dizer 99% das entidades usam Moodle, portanto é um ponto muito, muito a favor. A questão do bloquear o PC é algo que ainda não está muito bem definido como é que será a melhor forma de fazer. No caso da Test2E, obriga a uma aplicação própria deles que traz esta, eu diria uma desvantagem, mas depois traz outras vantagens, nomeadamente ao nível de controle e preparação dos exames. A Proctor Exam traz a gravação e vídeo em tempo real dos alunos para monitorização, mas tem este inconveniente que é o preço por teste, é muitíssimo alto relativamente ao que pode ser disponibilizado. E se for disponibilizado em massa é mesmo muito, muito caro. Portanto, assim, rapidamente, olhando para as partes muito boas e para as partes menos boas. Uma vez aberto o piloto, tivemos um conjunto de entidades e de docentes, portanto isto foi aberto aos docentes, tivemos 53 docentes a solicitar acesso ao piloto, que envolviam cerca de 2.500 alunos e cerca de 80 momentos de avaliação, totalizando um total de 15 entidades e, portanto, havia aqui claramente um grande interesse no Respondos e no Proctor Exam. No Respondes, acima de tudo, por causa do Moodle e no Proctor Exam por causa do processo de monitorização remota. À direita temos o gráfico das entidades do tipo da vontade que os docentes tinham com este tipo de tecnologias e temos toda uma dispersão de todo o tipo de utilizadores. Ora bem, o piloto estava a ocorrer e surge, não o documento, porque este documento é prévio ao nosso início do piloto, mas surge um documento por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, aqui de Portugal, com orientações sobre avaliação à distância nos estabelecimentos de ensino superior. E basicamente, neste documento, que é bastante extenso, mas que eu coloquei aqui algumas frases, dizia coisas do género: compete às instituições avaliarem se os dados ou não estão a ser cumpridos por parte do RGPD, uma vez que as plataformas estavam a ser geridas por uma segunda entidade e, por sua vez, numa entidade externa com a qual não tinham contrato, tudo isto era muito difícil de gerir e garantir. Também qualquer responsabilidade cairia sobre a instituição de ensino superior e, portanto, todas as pessoas que levam o RGPD a sério e o GDPR, não é? Portanto, levam isto a sério, ficam bastante amedrontadas com este tipo de frases. Depois dizia que fazer a vigilância do estudante durante o exame é desadequado, portanto, todo o processo de monitorização, de proctoring, era colocado aqui como sendo algo desadequado e finalmente diziam que se é para fazer exames à distância, o computador do aluno não deve ser, forçado, não é? As entidades devem disponibilizar computadores aos alunos para que eles remotamente possam fazer os exames. Ou seja, este tipo de documentação colocado em público criou aqui alguma desconfiança relativamente a o que é que se podia fazer em termos de avaliação remota neste período. E, portanto, a primeira aprendizagem que tiramos daqui foi qualquer coisa que se faça ao nível da avaliação remota, precisamos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados esteja alinhada com o que se pretende fazer. Caso contrário, vamos ter sempre este problema de uma desadequação da necessidade técnica e tecnológica relativamente às leis e à forma como tudo isto funciona. Mesmo assim, dos 53 que disseram que queriam participar, tivemos 17 docentes que fizeram uma resposta e avançaram com este processo. Temos aqui uma utilização interessante quer do Respondos, quer do Test2E.
muito por causa da dinâmica que as entidades que estavam a gerir estas plataformas trouxeram. Não temos nem do Proctor Exam, nem do ExamNet. Digo eu que ocorreu aqui um conjunto de problemas e algumas dificuldades e até a questão da proteção nacional de dados que limitou bastante a forma como as entidades gostariam de avançar com isto. Mesmo assim tivemos cerca de 1.600 alunos envolvidos. Mas, olhando para isto, não estaria completo se não tivéssemos a olhar para a comunidade como um todo. E a comunidade como um todo tem estado a ter aqui outro tipo de comportamento. E o comportamento é usar o Moodle com o Zoom. Portanto, este sistema de videoconferência que nós estamos aqui a utilizar é algo que está a ser usado por parte da rede académica e este é o gráfico do Serviço Nacional Zoom que nós, FCT, FCCN, disponibilizamos à comunidade académica nacional toda. Vocês podem ver aqui o tipo de utilização normal pré-Covid e, portanto, temos aqui uma utilização que na altura era considerada boa, não é? E foi assim durante 9 anos, ok? E depois aconteceu o Covid. E depois do Covid surge este número de utilizações absolutamente astronómica, que é cerca de 300 vezes mais do que era até então, ok? Se eu vos disser que no dia 20 de março tivemos tantas sessões nesse dia como em todo o ano de 2019, vocês vão ficar impressionados, mas foi absolutamente verdade, ok? E, portanto, a videoconferência desktop baseada em Zoom trouxe aqui um aumento de 300 vezes e tivemos 90 mil novos utilizadores. E a pergunta foi, será que o Colibri Zoom foi utilizado em modo de exame? E este é o gráfico, depois um bocadinho mais para a frente, portanto o Covid começa aqui em meados de março e temos aqui todo o gráfico de toda a utilização do Zoom Colibri ao longo do tempo. O período do piloto ocorreu entre 25 de maio e 25 de junho e podem ver ali marcado a cinzento e nesta altura tivemos 330 mil sessões e 3,9 milhões de participantes. E a pergunta é, mas quantos destes foram exames? Okay? O que eu fiz foi, eu fui à procura do título exame, que em português quer dizer exame, teste, no título de sessão, e pedi que me dissessem também sessões que tivessem pelo menos tido 10 participantes. Ok? Portanto, não é um filtro perfeito, portanto não há garantia de que tivesse apanhado todos os exames, mas também para termos uma métrica de referência. E isto deu-me 2.300 sessões que ocorreram naquele período. Ou seja, se do outro lado tinha tido algumas dezenas de exames, aqui ocorreram 2.300 sessões. E se pensarmos que uma videoconferência é altamente intrusiva no sentido de presença no aluno, presença na casa da pessoa, controle do posto de trabalho, dá uma sensação que toda aquela documentação da Comissão Nacional de Proteção de Dados foi absolutamente ignorada por estes docentes que fizeram exames desta forma, que é também muito curioso. Portanto, em termos comparativos, temos aqui a forma como foi utilizado o Proctor Exam e o Exit Test Responses, portanto, todos em conjunto, tivemos cerca de 29 referências contra 2.300. Tivemos 1.600 participantes contra cerca de 190 mil participantes. 17 docentes contra 1.550 docentes. Okay? Aqui o número mais relevante é os 1.550 docentes e os 2.300 momentos de avaliação. Os 190 mil pode haver múltipla contagem, portanto não vamos levar isso muito a sério, mas claramente estivemos na ordem das 20 mil, 30 mil pessoas, sem problema nenhum. Portanto, o que é que aprendemos deste piloto? Que as soluções de avaliação remota também não estão maduras, portanto eu não falei aqui tudo o que foi dito até agora, do Respondos, do Small e por aí fora, todas essas ferramentas, nós verificámos exatamente na mesma linha as mesmas vantagens e os mesmos problemas. Os custos são muito elevados para as ferramentas eficazes de proctoring e apresentam poucas vantagens relativamente a uma videoconferência tradicional. De maneira que as pessoas não veem muita vantagem em ir para uma solução de proctoring. Não transmitia confiança relativamente à gestão de dados. Houve muitas dúvidas sobre então o vídeo fica guardado onde, as fotografias ficam guardadas onde, quanto tempo, quem tem acesso. Foi muito confuso. Verificámos que é preciso ter algum tipo de serviço de suporte aos docentes durante os exames. Eu tenho aqui esta métrica que é um técnico por cada 2 exames a decorrer, porque os exames ocorrem normalmente vários em simultâneo e isto vai criar uma necessidade imensa de pessoas a dar aqui suporte.
temos aqui também algumas dúvidas de como é que o Colibri Zoom pode funcionar com o Safe Exam Browser, porque tem aqui algumas dificuldades em termos de comunicação com o professor e com o aluno em particular. E é importante criar uma outra solução. O que foi dito por toda a gente foi: estas soluções podem não nos servir, mas alguma coisa tem que ser criada, porque nós precisamos mesmo de uma solução deste género. Quer seja por causa do Covid, quer seja por causa da internacionalização e massificação do ensino superior à escala global. Portanto, nós fizemos no nosso documento 2 recomendações à tutela. Uma de curto prazo, que tem a ver com contatar a Comissão Nacional de Proteção de Dados e validar e clarificar todo este processo legislativo. Dar continuidade à infraestrutura de videoconferência para crescer e para aumentar a sua capacidade para garantir que os exames podem ser feitos nas próximas épocas também usando esta plataforma. Coordenar com a rede das universidades portuguesas, o Conselho de Reitores e por aí fora, e a Associação de Institutos Politécnicos, para arranjarem uma solução que possa ser comercial, e neste caso olhamos para o Respondes como sendo uma solução melhor, para que eles possam criar uma solução que seja abrangente e transversal a toda a rede. A médio e longo prazo, a ideia é continuar a procurar soluções no mercado, coisas que sejam mais robustas e, se calhar, desenvolver protótipos que permitam validar uma outra funcionalidade específica para casos de uso que foram identificados neste piloto. Sendo assim, finalizo a minha apresentação, espero que tenha sido interessante. Ok. Estou? Vale. Gracias, Rui. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Vou parar a apresentação. Muy bien. Interromper. Ok. Muito obrigado. Ya está. Gracias. Muy bien, pues pasamos, si les parece, al turno de preguntas. Vamos a empezar con una que Miguel ha especificado en preguntas y respuestas que quiere contestar en directo, y es de Juan Filipich, que pregunta si se podría abrir 2 sesiones, una con la cámara que capture las manos y un plano amplio, y otra con el software donde se complete el examen. Miguel, si quieres contestar. Sin ningún problema. A ver, en principio esa opción no es viable, básicamente porque tú abres una sesión del navegador donde entras, en nuestro caso entras en Blackboard o en el LMS, y dentro de tu curso accedes al examen. En ese momento empieza la cámara a grabar. Si tú pretendes volver, o sea, abrir otra pestaña y demás, todo eso queda monitorizado de que te estás cambiando de pestaña. Aparte que no puedes, o sea, la cámara es fija, no puedes con una cámara grabar las manos y con otra abrir otra sesión, porque no te lo permite, porque en el momento más que intentes entrar en el examen, Blackboard ya te dice que ya estás en el examen, por lo cual o lo haces en una de las pestañas o lo haces en el otro. Entonces, lo de abrir 2 sesiones no es factible. Muy bien, gracias, Miguel. Y esta pregunta va específicamente para John, y es que ¿cuáles fueron los problemas, John, técnicos más comunes en la experiencia con Respondus? Claro que sí. Con Respondus básicamente nos enfrentamos a problemas de versiones, sobre todo en Mac. Respondus es bastante sensible a las versiones, sobre todo en los iPads. Por ejemplo, creo que si es menor a 10.10, Respondus no funciona. Ese fue uno de los principales. Y el segundo fue temas de conexión, ya que estábamos dependiendo del proveedor de Internet de cada uno de los estudiantes o participantes. Como lo mitigamos fue configurando el examen en nuestros LMS de tal manera que el estudiante pudiera retomar su conexión, o si tenía alguna falla con la energía pudiera retomar el examen donde lo llevaba, así tuviera alguna de estos escenarios imprevistos. Muy bien, muchas gracias, John. Y bueno, aquí hay una pregunta para Rui. Nos dice
María del Carmen, si están en la última etapa de desarrollo o ya han desarrollado una herramienta a medida. Rui. Portanto, este piloto tinha como objetivo apenas testar estas 4 plataformas e identificar algumas funcionalidades críticas. Neste momento foi enviado para a tutela a indicação de que existe interesse em que esta solução exista. A recomendação fala de uma aquisição a curto prazo de respondos coordenada por parte das universidades portuguesas. Não sabemos em que situação, é uma decisão que têm que ser eles a tomar. Mas também fala sobre, no longo prazo, preparar uma solução que pode ser produzida internamente, pode ser comprada fora, mas que resolva uma série de problemas. Este problema que há pouco o Miguel estava a falar, de câmara 1, câmara 2, é um problema tecnicamente solúvel, ok? Mas não está disponível nas plataformas neste momento. E a pergunta é, será que devemos avançar já ou será que devemos preparar alguma coisa que resolva esse problema? Pronto, e então não temos uma boa solução. Gracias, Rui. Bueno, esta es una pregunta que un poco va para todos, y es que desde el punto de vista de la privacidad, si un estudiante no quiere encender su cámara para un examen, ¿queda en las instituciones mantener unas políticas para el tratamiento de estos casos, condiciones en el momento de la matrícula, o cómo lo están manejando, cómo piensan que se puede manejar? Y si quiere empezamos por Silvana, ¿te parece? Sí, justo estaba respondiendo ahí en el grupo de preguntas y respuestas y vi lo que Miguel también respondió. Comentaba que es muy similar. En nuestro caso, nosotros tenemos un reglamento del estudiante que el estudiante lo firma al inicio de la matrícula y en caso que sean menores de edad se pide la autorización de los padres, ¿no? Es ahí donde se especifica que durante el proceso académico se va a hacer uso de herramientas que va a utilizar imágenes o videos para fines académicos, ¿no? Y ahí es donde pueden dar su no conformidad. Hasta ahorita no tenemos ni un caso que nos hayan dicho que no, y lo que comentaba en el chat es lo que sí tuvimos es ante las situaciones de identificación de plagio, cuando esto pasó a procesos legales, porque tenemos todo un proceso disciplinario que cumplir, es ahí donde se revisaron idas y vueltas todos los documentos, que nos ayudó muchísimo también para asegurar que todo esté dentro del marco, y bueno, al final sí salió favorable para el caso de la universidad, ¿no? Que básicamente lo que se discutía ahí es si la evidencia que daba la herramienta podía ser una evidencia para invalidar una evaluación de un estudiante, ¿no? Fue lo que se llevó a temas legales. Pero sí, o sea, todo está contemplado, por eso comentaba la importancia de que si cualquiera de las instituciones esté interesada en implementar algunas de estas herramientas, no olvidar las leyes, sea de los países, sea las internacionales de protección de datos, de menores, y de luego asegurar que permita utilizar dentro del proceso de validación o invalidación de una evaluación. Muy bien. Si quieres, por ejemplo, Miguel, continúa. A ver, en nuestro caso es un poco lo que he contestado y un poco similar a lo que comenta Silvana. Claro, nosotros implantamos el sistema de proctoring en marzo y bueno, pues hasta ahora era una herramienta que no se utilizaba, entonces todos los alumnos tienen cuando crean la matrícula con el IE, firman una serie de cláusulas de protección de datos en el cual igual ceden la imagen, pues porque igual cuando acceden a la institución o a las aulas y demás, se les graba con cámara, tienen unas tarjetas de acceso, ciertas cosas que es normal. Pero en este caso Small es una plataforma de un tercero donde residen las imágenes, donde se almacenan. En nuestro caso, que creo que es 1 año, se puede también parametrizar para que sea menos tiempo, pero 1 año porque es el tiempo que tenemos que dar opción al alumno en caso de que quiera reclamar algo de una nota, tener esas imágenes. Entonces, claro, el que esta empresa tenga un tratamiento de unas imágenes, que al final lo que se consideran son datos biométricos que están bastante regulados por la Agencia de Protección de Datos, es donde estaba un poco, es una delgada línea en la cual te puedes pasar de un lado a otro, y es donde algunos alumnos, sobre todo algunos que estudia Derecho, han planteado un problema de cara a la institución y son a los que se les ha contestado eficientemente, oye, obligación no existe, son alumnos del IE, ellos se han matriculado en un máster, en un grado y demás,
y hay que darles una alternativa para que puedan hacer ese examen. No se les puede decir, pues esto es lo que hay, es decir, o haces el examen con Small o no lo haces, no. Entonces, en esos casos, ya digo, han sido 4 o 5 casos puntuales, se les ha ofrecido la opción, claro, tiene que haber una persona física detrás, pues como estamos ahora nosotros aquí, alguien detrás con la cámara encendida te está vigilando que efectivamente no estés copiando y durante una hora dedicar a una persona específicamente a monitorizar o a revisar que el alumno no esté copiando o que no haga nada raro. Entonces, bueno, esa opción se les ha dado y a estas personas pues han quedado satisfechas. Pero ya digo, han sido 4 o 5 casos puntuales, pero en general la aceptación, da igual la herramienta que utilices, es una herramienta que entre comillas les vigila de forma automatizada, ha tenido una buena aceptación por parte tanto de alumnos como de profesores. Muy bien, muchas gracias, Miguel. John, no sé si nos puedes comentar también algo de este tema en concreto. Sí, de acuerdo. Es muy en la línea en lo que comentan los otros panelistas. Antes de iniciar, por ejemplo, los procesos de admisión, los estudiantes tienen conocimiento de que se va a realizar un examen de esta forma. No hemos tenido casos en los que se presenten divergencias con los estudiantes de acuerdo a este tipo de exámenes. No obstante, cuando se presenten, pues está el mecanismo de flexibilización de brindarles otras alternativas para el acceso a un examen. Y la herramienta no es obligatoria ni para profesores ni para estudiantes en nuestra universidad. Y Silvana, en vuestro caso, ¿ha habido un alto porcentaje de estudiantes que se hayan negado? No hemos tenido casos que se hayan negado. Igual no es obligatorio. Depende mucho de las direcciones académicas que decidan ir o no con supervisión. Nosotros le llamamos supervisión inteligente. Justo había una de las preguntas también en el chat que mencionaban, y es que estas herramientas ayudan en los logros de aprendizaje. Pues la respuesta es no, o sea, no es el objetivo. El objetivo es supervisar, es como el cuidador de examen en presencial. O sea, es como la persona, 1 o 2 personas que ponían, dependiendo del grupo de estudiantes, que va a estar asegurando, uno, que sea la persona que dé el examen, otro, obviamente, que no se estén copiando si es que han preparado un examen no copiable, ¿no? Justo yo comentaba ahorita en el online con mucha más razón, muchos docentes dicen, si implemento esto, ¿no se van a copiar? No, le digo, porque realmente si se copian o no, va a depender cómo has diseñado la evaluación. El diseño de evaluación, desde el punto de vista pedagógico, termina siendo mucho más importante que cualquier otra herramienta tecnológica que acompañe, ¿no? Que se copien o no, eso va a depender del diseño de evaluación. Y si hay evaluaciones grupales, con entregables, con exposiciones, no tiene sentido trabajar con esta herramienta. Entonces ahí hay que ayudar a la academia también a decidir cuándo, o sea, no es que toda evaluación se tiene que usar esta herramienta, ¿no? Hay evaluaciones que probablemente se impliquen, probablemente sean los cuestionarios cerrados, dependiendo cómo lo estén diseñando, y hay evaluaciones que no, las exposiciones, los entregables grupales, más bien pasan por otras herramientas tipo Safe Assign, Turnitin. Entonces, es un poco entender el fin de la evaluación como tal, ¿no? Pero no hemos tenido casos que se hayan negado, sí hemos tenido casos de suplantación. Vale, me parece muy interesante lo que has dicho y ahora volveremos con Miguel y con John a preguntarle el tema de la siguiente pregunta, pero antes quería escuchar si Rui nos puede comentar algo más del tema de protección de privacidad ou quiere puntualizar algo más. Nesta situação dos alunos se negarem ser vistos ou serem gravados, tivemos uma situação de um conjunto de alunos da Universidade de Aveiro terem indicado que não queriam instalação do Safe Exam Browser nos seus computadores. Então teve que ser feito todo um processo de análise de segurança e teve que ser feito todo um relatório para os tentar motivar para que pudessem instalar ou que fossem instalados. Seja como for, no piloto havia uma linha em que o docente se comprometia a arranjar ou criar uma solução alternativa caso o aluno não estivesse interessado em participar. E tipicamente o que aconteceu foi os alunos que não queriam participar fizeram uma oral. Portanto, em vez de responder no próprio exame,
fizeram ou uma videoconferência ou uma sessão presencial com o docente e fizeram uma oral. Se perante a situação de ou fazes o exame ou fazes a oral, as pessoas voltavam outra vez ao exame remoto porque achavam que essa seria a melhor e mais vantajosa para elas. Portanto, no final, não foi muito crítico. Gracias, Rui. La pregunta que respondía Silvana, a la que aludía, era una pregunta de Claudia, que un poco viene a abrir un poco el debate de que si estas herramientas ayudan a los alumnos en el proceso de aprendizaje o simplemente es una tranquilidad para los docentes. Entonces, bueno, Silvana más o menos lo que comenta es que es cierto, que está de acuerdo y que bueno, que debe estar un poco más centrado en medir los logros de aprendizaje, los logros de avance de las competencias como tal. A mí me gustaría conocer un poco en este sentido la opinión de Miguel y de John y de Rui. Si quieres pasamos a Miguel en primer lugar. El audio te lo reactivo. Sí, perdón. ¿Puedes un poco repetir la pregunta? Un poco, lo que decía Claudia es un poco que si estas herramientas ayudan a los alumnos en el proceso de aprendizaje o simplemente es una tranquilidad un poco para los docentes a la hora de que no se copie. Y que yo creo que la elección de la herramienta no interfiere o no interviene en el proceso educativo. Es un tema simplemente del momento del examen, el facilitar, sobre todo en el tiempo que vivimos, la no presencialidad en las aulas o en la institución. Entonces, tampoco depende mucho del tipo de alumnos o de estudiantes. Yo he hablado con algunos profesores que son de máster y evidentemente han sustituido, por ejemplo, el examen por trabajos o por otro tipo de entregables, pero en los grados no puedes. Y ellos nos insistían en que sin esta herramienta sería imposible haber realizado los exámenes. Entonces, para mí eso es algo complementario. Una cosa es el proceso educativo del alumno y otra cosa es el momento de hacer el examen. Tener garantías que cuando tú a un alumno le entregas una nota que además tiene validez, tienes la certeza de que ha sido el alumno el que ha contestado, el que ha respondido a esos contenidos y no ha sido alguien que está a su lado contestándole y dándole a contestar el examen. Gracias. No sé si John, ¿quieres puntualizar algo más al respecto? Por supuesto. Creo que la herramienta lo único que hace es brindarle más información al profesor. Si bien algunos estudiantes manifiestan que se sienten más tranquilos siendo vigilados por una máquina que por una persona, es muy difícil de medir. Y paralelamente en nuestra universidad tenemos un apoyo que llamamos competencias digitales, que es todo un marco pedagógico en el que pretendemos que cada integrante de nuestra comunidad tenga una suerte de nivel en competencias digitales, de evaluaciones, y apoyamos a los profesores con un soporte pedagógico para saber cómo evaluar, sobre todo en esta nueva coyuntura de la virtualidad, qué modificaciones debería hacer en los objetivos de sus cursos y para que sea apoyado con tecnología solo con una herramienta, más no otorgándole mayor preponderancia a una herramienta tecnológica. Muy bien, gracias, John. Rui, ¿alguna cosa que apuntar? É só para dizer que acho que os processos de avaliação podem ajudar na formação, mas este tipo de sistemas com proctoring só são úteis, no meu ver, na situação da avaliação final. Existem formas de avaliação formativa que podem ser utilizadas, mas não precisam desta maquinaria toda. Mas para o final, sim, para garantir que não há fraude, para garantir que não há cópia, para garantir que quem está a responder é quem é suposto responder. Muy bien, gracias, Rui. Antes de continuar con las preguntas que tenemos en el chat, voy a dar paso al secretario ejecutivo de MetaRed de Argentina, que lo tenemos con nosotros y va a hacer alguna pregunta, creo. Buenos días, Germán. Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante y muy oportuno
en estos tiempos, todos los aportes. Quería consultarlos por lo siguiente. Nosotros estamos, por ejemplo, nuestra universidad no tenemos implementada una herramienta de proctoring, entonces estamos usando simultáneamente, por ejemplo, las herramientas de cuestionarios de Moodle, con otra herramienta como el Big Blue Button, para hacer una suerte de monitorización también de la actividad de los estudiantes, con la posibilidad de grabar. Lo que estamos observando es una competencia fuerte por los recursos de las distintas herramientas, y nada, nos está llevando al límite de las capacidades de nuestros servidores instalados, etcétera, cosas que conocen mejor los técnicos. Pero entonces la pregunta que les quería hacer es sobre el consumo de recursos de estas herramientas. No sé si lo hacen todo de manera local o si parte es web y parte local, pero bueno, esto que se nos está planteando como un inconveniente en la práctica, quería saber si con estas herramientas de proctoring que están presentando sucede algo similar. O si hay requisitos especiales, digamos, para la instalación, ¿no? Yo sí que respondo por parte de la herramienta Small. La herramienta Small la instalación que tenemos nosotros es un SaaS, por lo cual no tienes consumos locales, y además, y es una de las cosas también por las cuales adoptamos o nos decantamos por ella, no graba vídeo completo, es decir, no te graba, el caso de que un examen dura una hora, no te graba una hora de vídeo, lo cual al fin lo que dices tú consume muchos recursos de almacenamiento, sino que te va tomando fotogramas. Tú puedes especificar cada cuánto tiempo, cada minuto, cada 30 segundos, entonces esos fotogramas son los que luego se analizan. Puede haber una mala suerte que entre fotograma y fotograma el alumno desaparezca y aparece otra vez, pero bueno, si tú lo pones con una frecuencia lo suficiente baja, lo que garantizas es que el consumo, y ya no solo de espacio en servidores, sino también del ancho de banda del alumno, porque a lo mejor puede haber alumnos que estén en zonas que tengan una calidad de internet peor o diferente. Entonces, con esto sabes que no va a interferir en la conectividad del alumno con la institución. Mire, en el caso de Sumadi funciona bastante similar, igual todo está en la nube, lo que hace son capturas y igual uno se define en qué frecuencia de tiempo va a suceder, y incluso en el tema del almacenamiento se almacena todo encriptado de tal forma que no genera mayor espacio, ¿no? Y ahí uno va decidiendo también cuánto tiempo quieres mantener esa información, y vas trabajando con el proveedor también respecto a los registros, ¿no? A los registros que en este caso estamos hablando de patrones faciales, o en nuestro caso patrones de teclado. Uno decide cuánto tiempo quieres que eso esté y no influye. La verdad que muy al contrario de aquellos casos que sí hemos tenido de profesores que han abierto una herramienta de videoconferencia y han pedido al estudiante haz su examen porque lo han hecho. O sea, en nuestro caso hemos visto que sí lo han hecho. Eso, por ejemplo, a que consume mayor recurso, ¿no? Porque tienes al examen y a la sesión de videoconferencia abierta. Pero bueno, nosotros, como decíamos, no obligamos, sino lo que tratamos es de ayudar, ¿no? De mitigar, de darle tranquilidad al docente, y mucho va a depender, pues, de cuántos exámenes, cuántos estudiantes tienes por curso. Cursos de 7 no hay problema, cursos de 3.500 quizá tengas que pensar en alguna ayuda. No sé si, John, ¿quieres comentar algo en vuestra experiencia? Sí, de acuerdo. En el caso de Respondus sí graba todo el examen con video y con audio, pero el almacenamiento es en la nube, en la infraestructura del proveedor. Entonces, para la universidad no incurre en ningún gasto. Y la incorporación, la integración es LTI con los LMS, que pues también ya está cubierto por nuestro lado. E Rui, não sei se queres pontualizar também alguma coisa mais ou... Queria falar sobre duas questões. Uma questão é que a videoconferência que nós usamos via Zoom é toda na nuvem, e isso é muito importante porque os recursos nem estão na nossa rede, nem estão nas universidades, e portanto é uma forma muito barata de pôr tudo isto a funcionar. Por exemplo, comparativamente com o Big Blue Button, em que se quisermos criar um Big Blue Button que aguente 500 mil pessoas, é muito investimento, ok? Enquanto que com o Zoom podemos chegar a essas 500 mil pessoas com algum investimento, mas que vai variando ao longo do tempo. Segunda questão, e falar um bocadinho do Test2i já agora, que não sendo uma solução que nós consideramos a melhor, mas resolve, por exemplo, o problema da largura de banda.
Portanto, ele tira fotografias X em X tempo, tal e qual como o Respondas e tal e qual como o Small, guarda localmente no computador do aluno, encripta e cifra todos os dados, e quando o aluno dá como o teste como concluído, o upload é feito através da transferência de um ficheiro que vai para os servidores da Test2e e lá depois é que é processado. Portanto, não existe a questão do tempo real, nem existe a obrigatoriedade de estar ligado à internet durante o momento do teste. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Germán, como siempre, por tu intervención, por tu asistencia. Bueno, aquí hay una pregunta que, aunque la ha contestado Miguel y Silvana por el chat, pero me gustaría que tanto John como Rui nos den su opinión. Y es que Mari Carmen nos dice que ¿qué pasa cuando los exámenes son grupales? Es decir, no son individuales, son grupales o en parejas. John. Bueno, para ese tipo de actividades grupales, nosotros utilizamos otro tipo de herramientas como, por ejemplo, Microsoft Teams o el mismo Blackboard Collaborate tienen unas buenas funcionalidades para el trabajo en grupos y pues también invitamos a los profesores a explorar muchas otras herramientas para trabajo colaborativo. Hemos encontrado en esta contingencia bastantes otras herramientas que permiten realizar esas evaluaciones más colaborativas, por ejemplo, como son Padlet, algunos emprendimientos de desarrolladores locales, entre otros. Rui? Isso é um caso de uso que eu nunca tinha pensado, mas estava aqui a pensar um pouco como é que se pode fazer isso. No caso do Zoom, é possível fazer pequenos grupos de alunos e, portanto, eles podem estar em grupo e podem fazer uma videoconferência entre eles e o docente, o professor, pode ir grupo a grupo. Do ponto de vista de ferramenta que os alunos vão usar, aí era como dizia há pouco o John, o Padlet ou o Google Docs ou o Google Drive, para eles construírem o documento em tempo real durante o momento de exame. Isso pode ser uma solução interessante. Muy bien, no sé si Silvana o Miguel tienen alguna cosa más que decir, aparte de lo que han respondido en el chat. Y un poco básicamente un poco el resumen de lo que hemos puesto es que en este caso la monitorización está pensada para justamente cuando se evalúan trabajos de forma individual y lo que se pretende es autentificar que la persona que hace el examen es la que dice que es. Cuando es un trabajo en grupo, que ya se hace actualmente y de hecho se simultanea muchas veces los trabajos en grupo con los exámenes individuales, en nuestro caso Blackboard permite hacer trabajos en grupo, se cargan en la plataforma y los profesores los analizan. Para estos casos no es necesario activar o utilizar una herramienta de proctoring. Vale, perfecto. Gracias, Miguel. Yo agregar que sí, o sea, la mayoría de trabajos grupales, en nuestro caso, bajo un modelo por competencias, la verdad que el porcentaje de evaluaciones individuales o que sean evaluaciones de tipo cuestionarios son menos. La mayoría está centrada en entregables, en trabajos de investigación, en trabajos grupales, que terminan siendo entregable y exposición, ¿no? La exposición es con un Collaborate probablemente, y el entregable, por lo general, pasan por Safe Assign, que es lo que tiene Blackboard, y ya cuando son niveles de tesis estamos utilizando Turnitin. Pero en el caso incluso de evaluaciones, ha habido casos donde los docentes, por ejemplo, diríamos que fuera un cuestionario, pero realmente generan el cuestionario, el alumno baja las preguntas y luego, por la necesidad de que el docente quiere que eso pase, porque el Safe Assign lo que te ayuda es a identificar similitud en la red, ¿no? En la red y en cualquier otro trabajo que esté cargado en Blackboard. Esa es una gran ventaja. Entonces, les piden que las respuestas lo suban como un entregable y eso pasa por Safe Assign. Por ejemplo, eso ha ayudado bastante a las líneas de historia, de humanidades en general, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que se usa como herramientas complementarias donde no necesariamente se requiere de una supervisión en línea, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Silvana. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Manuel, que creo que también tiene alguna pregunta para los ponentes.
Sí, hola, buenas tardes. Felicidades a todos los ponentes, a todos los panelistas por sus exposiciones y por la contestación a las preguntas. La verdad que está siendo muy útil para todos los asistentes y quería hacerles una pregunta. No sé si en sus respectivos países las agencias de la evaluación de la calidad y de la acreditación de las universidades han puesto algún reparo, les han puesto algún reparo para utilizar estas soluciones de proctoring que en realidad acreditan de alguna manera que los alumnos son los que están exponiendo sus conocimientos. Han tenido o han sido flexibles. Aquí, por ejemplo, en España, la ANECA, que es la Agencia Nacional de la Evaluación que acredita a las universidades, sus diversos sistemas y sus estudios, ha sido flexible. ¿En sus países han sido flexibles estas agencias? Por ejemplo, en Perú, nosotros, UPC ha pasado por la acreditación nacional, por la acreditación internacional que tenemos con WASC y por la certificación ISO. En ambos casos, en el caso de la nacional no ha habido reparos en lo absoluto. En el caso de WASC, es más, nuestra necesidad nace por una observación de WASC, que al indicar que en nuestra oferta teníamos componentes online, es cuando WASC dice necesitamos que trabajen con herramientas que autentiquen. No nos dice usen Proctor, ¿no? Lo que nos dice es cómo ustedes están autenticando que realmente es el estudiante el que está dando el examen. Y ahí es que empezamos a explorar las herramientas. Y en el caso de ISO, ya cuando hemos pasado por esta evaluación, ya teníamos, y no ha habido ningún reparo respecto a este tema. En el caso de Perú, ¿no? De UPC en particular. No sé, Miguel. si habéis tenido algún... A ver, en el caso de España, vamos, comentas de la ANECA, lo hemos comentado justamente con el equipo de SMOL. Nosotros sí que, vamos, no sé si estáis al tanto, pero la Agencia de Protección de Datos hace un mes más o menos sacó un artículo en el cual decía que básicamente dejaba muy en el aire este tipo de herramientas y lo que decía es que tendría que haber una normativa que tiene que aplicarse y que tiene que redactarse, pero no te dice cuál es. Entonces, yo creo que lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos es lavarse las manos, ha sacado un artículo, ha dicho que hay que hacer una normativa y que mientras esa normativa no esté redactada, ojo con las herramientas de proctoring y que almacenen datos biométricos. Entonces, creo que es una solución muy poco práctica, porque al final todas las escuelas, da igual, las escuelas de negocio o las universidades o cualquier escuela docente, ha adoptado soluciones muy rápidas y ellos básicamente han dicho, bueno, yo me lavo la mano, te digo esto, que sepas que yo no lo apruebo, ni lo apruebo ni tampoco lo dejo de aprobar, pero ya se regulará cuando se pueda regular. De momento te quedas en un vacío ahí, por lo cual nosotros tuvimos justamente una reunión con el equipo de SMOL, con el equipo tanto técnico como legal y con nuestro equipo interno y bueno, básicamente llegamos a la conclusión que SMOL, al ser una herramienta que es bastante flexible porque evidentemente no aprueba o no suspende al alumno, sino que da evidencias que damos, en el caso de los alumnos les damos una alternativa, en el caso de no quieran utilizar SMOL, que utilicen otras soluciones. Creemos que en el caso de una supuesta auditoría por parte de la Agencia de Protección de Datos y de una supuesta investigación, creemos que no estaríamos muy justitos en su normativa, entonces, bueno, depende un poco de lo que luego ellos consideren que pueden penalizar o no. Pero en cualquier caso, no hay nada claro todavía y yo creo que justamente lo que han hecho es decir, aquí hay una especie de puerta abierta y han dicho, esto hay que regularlo. Pero no te dicen qué se puede y qué no se puede. Entonces es un poco, se han quedado un poco a medias, ¿vale? Miguel, yo me refería más a, si conocías sobre la ANECA, las agencias que evalúan los estudios, los grados, sí, los programas y también que evalúan la manera de hacer la evaluación. Que ellos te dicen, por ejemplo, antes del COVID, la ANECA te ponía muchos impedimentos para que tú pudieras hacer un examen online. Entonces, no sé si en el caso de España o en el caso también de Colombia o de Portugal, estas agencias han puesto muchos impedimentos
para decirle a las universidades que no valen estos sistemas de evaluación a distancia, o estas herramientas de proctoring? La ANECA, que yo sepa, no. En ese sentido no se ha pronunciado. Nosotros, donde hemos tenido, yo digo, un poco más de incertidumbres por la Agencia de Protección de Datos. Pero la ANECA en ese sentido no, nosotros no nos ha llegado ningún comunicado ni nada negativo en ese sentido. Perfecto. Yo no sé si... Sí, de acuerdo. En el caso de Colombia, este tipo de herramientas de educación online son muy comunes, sobre todo en la educación no formal. No hemos tenido ningún impedimento para el uso de las herramientas de proctoring. Inclusive la misma agencia que realiza los exámenes de estado en Colombia de la educación superior y la educación media, que se llamaba pues el ICFES, durante el semestre pasado no pudo hacer la prueba para los estudiantes de educación media y este semestre la van a hacer con una herramienta similar a estas. Entonces va a ser algo masivo. No obstante, el tema sí carece de regulación y está más o menos sujeto a lo que haga cada entidad. Muchas gracias. Rui, no sé si... No caso de Portugal, não existe nenhuma lei ou nenhuma regulação a dizer que não se pode usar. Mas Não ao se- mesmo tempo, pode-se usar, ok? Mas ao mesmo tempo também não se explicita em que situações. E, portanto, surge aquela documentação que eu falei na minha apresentação, em que se diz coisas como o computador tem que ser da escola ou da universidade, porque o computador do aluno não pode ser comprometido. Diz-se que não se pode estar a filmar o aluno porque não é necessário para a realização do exame. Porque se pensarmos que presencialmente também não estamos a filmar o aluno. Ok? E, portanto, há aqui esta questão que é monitorizar, ver sim, gravar não. Mas como é que se faz isso no online? É um pouco difícil. E, portanto, está a haver uma mudança, está a haver aqui alguma questão relacionada também com o ensino à distância e no ensino superior. Existe um conjunto de leis que estão a ser colocadas em prática, existe um movimento que está a ocorrer e este é mais um processo que também tem que ser pensado ao mesmo tempo tudo isto. Pronto, vamos esperar mais 6 meses, acho que vamos ter uma boa solução. Muchas gracias, Rui. Realmente tenía otra pregunta que creo que ha contestado John. Es una pregunta sobre, sabemos que los docentes o muchos docentes de las instituciones de educación superior pues tienen, hasta ahora la docencia era presencial, tienen unas competencias digitales no muy desarrolladas algunos y entonces habéis tenido muchas dificultades en aplicar este sistema de, no solo ya la evaluación a distancia, sino también este sistema de proctoring para que lo entiendan los docentes e incluso también los estudiantes. Si habéis tenido muchos problemas con los dos perfiles o algunos problemas que hayáis tenido. A ver, nosotros, es un poco lo que he dicho al principio de la presentación, la experiencia ha sido muy buena, tanto por alumnos como por profesores y la aceptación de la herramienta. Sí que al principio tuvimos, justo pues, antes de empezar el confinamiento, tuvimos mejor una sesión con nuestro departamento de claustro, les enseñamos, hicimos una pequeña demo, cómo funcionaba, vieron que el proceso era sencillo, pero les quedaba la duda de cómo hacer extensible toda la formación hacia abajo para que calase hacia todos los profesores y demás. Y bueno, preparamos unas guías rápidas. Ha habido un volumen de profesores normal, no digo ni alto ni bajo, normal, que ante la nueva herramienta nos han preguntado, bueno, lo hemos puesto en conocimiento de nuestro equipo de soporte y me consta que con esas guías rápidas, que insisto, tienen cada una 4 o 5 slides, es algo muy sencillo, he visto cómo es el proceso, no ha habido muchos problemas. Y por parte de los alumnos, básicamente, problemas los que ha habido es porque algunos efectivamente no tenían una cámara web, pero en cuanto han tenido una cámara web han sido prácticamente autónomos para registrarse y luego hacer el examen. Básicamente les ha cambiado la vida muy poquito, simplemente es los 5 minutos del proceso de registro que entras, se sacas 3 fotos y listo. Y luego es hacer un examen como algo normal. Entonces, en ese sentido, la usabilidad es algo, vamos, fue una de las cosas que también tuvimos en cuenta a la hora de tomar la decisión de coger esta herramienta y digamos, me reafirmó que ha sido una buena decisión. Muy bien, gracias, Miguel. En nuestro caso, no, para el caso del estudiante esto es muy fácil, como yo siempre digo que
los docentes diseñan las experiencias y los estudiantes las utilizan, ¿no? O sea, si se diseña la experiencia y se dan las instrucciones adecuadas, creamos un video específico porque básicamente suceden dos momentos, el del registro y el de la evaluación. En el registro es donde a veces tienen algunos inconvenientes porque no tienen la cámara adecuada, porque lo quieren hacer desde un móvil. Y para el docente, como les explicaba, nosotros tenemos nuestro proceso de implementación. Corremos un piloto cero, es obligatorio que pase el piloto cero, no hay un curso que salga con un examen si no ha pasado por ese piloto cero y tiene el check. En ese piloto cero es donde nos aseguramos que el docente sepa configurar su evaluación, porque es habilitar el SUMADI, y luego sepa leer los resultados, porque ahora el docente, una vez que termina la evaluación, tiene que entrar a determinar si es que va a invalidar algo o no. Entonces, es entender ese trabajo adicional o ese trabajo distinto que antes no lo hacía, ¿no? Básicamente nos centramos en eso, no hemos tenido mayor complicación con estos procesos de capacitación. Lo que sí hemos tenido es problemas durante los pilotos en el aspecto que, por más que al estudiante le digamos no se puede dar en un dispositivo móvil, el día del piloto cero, 20 estudiantes desde o 30 estudiantes desde un móvil. Y empieza, o sea, esos son los casos y ahí es donde hemos descubierto que tiene que darse el piloto cero sí o sí para asegurar luego que la evaluación se dé satisfactoriamente, ¿no? Y básicamente lo manejamos de esta manera y no tenemos inconvenientes mayores. Muchas gracias, Silvana. John, no sé si quieres añadir algo más. Sí, de acuerdo. Digamos que en nuestra universidad, acá en los Andes, desde antes de utilizar estas herramientas ya teníamos un modelo por competencias digitales en el que pretendíamos iniciar a los profesores en el uso de muchas de las herramientas que teníamos. Entonces ya más o menos ese plan ya estaba diseñado de capacitaciones, de acompañamientos a los profesores, de divulgaciones con los estudiantes. Es algo que ya más o menos teníamos implementado desde el año pasado. Entonces, los inconvenientes técnicos han sido más bien pocos y eso nos ha permitido identificar cuáles son las verdaderas necesidades de profesores y estudiantes. Gracias. Rui, sim. Era para dizer que o piloto, uma das razões pela qual não teve muita adesão por parte dos docentes, foi porque já estávamos mesmo em cima do momento de exame e, portanto, já tínhamos 3, 4, 5 dias para o exame e muitos professores não se sentiram à vontade para fazer essa experiência. E a segunda é porque não foi possível testar em ambiente não de exame. Ou seja, era muito, muito importante, e aqui o exemplo da Silvana do curso zero é muito importante. Todos os alunos devem experimentar o modelo de teste, de exame, de proctoring, de avaliação que vai ser executado antes de ser efetivamente executado. Tal como os docentes também devem fazer essa experiência para saberem o que é que vão ganhar com esse processo. Perfecto, muchas gracias, Rui. Por mi parte no quería haceros otra pregunta. Bien, gracias, Manuel. Bueno, y por último vamos a dar paso a Segundo Piriz, presidente institucional de MetaRed, para que pueda realizar el cierre del webinar. Muy bien, buenas tardes a todos y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana, y enhorabuena una vez más por el magnífico manejo de este webinar. Un abrazo también a mis compañeros Tomás Jiménez y Manuel Almansa. Yo creo que ha sido un claro ejemplo este webinar de utilidad, de aplicación, de compartir buenas prácticas y sobre todo, como me referiré al final de la intervención, que será breve, a la parte de las preguntas, que yo creo que es donde más hemos aprendido todos de todos, que es de lo que se trataba. A felicitar muy sinceramente a todos los participantes, a Miguel Carrasco del Instituto de Empresas, todos han hecho una magnífica presentación compartiendo sus experiencias, en el caso de Miguel con Small, explicando el procedimiento y las ventajas e inconvenientes que tiene este sistema de proctoring
En segundo lugar, a Silvana Valareso, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por compartir con nosotros la experiencia de SUMADI. He visto a su rector y presidente de Metared Perú compartiendo a través de LinkedIn las intervenciones de este webinar. Por lo tanto, creo que a tu rector, a Silvana, ha estado muy atento a lo que has hablado y a lo que se ha hablado en general en este webinar. En tercer lugar, a John Olarte, de la Universidad de los Andes en Colombia, por compartir la experiencia con Respondus y hablar de la brecha digital, que es un tema al que me gustaría referirme a continuación, porque es un tema que tiene mucho trayecto, mucho recorrido y mucha importancia. Y por último, muito obrigado para Rui Ribeiro, de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia en Portugal. Parabéns pela fantástica presentación. Hemos aprendido mucho también con lo que estáis haciendo en Portugal y muchas gracias también por compartirlo con nosotros. Pero como decía antes, yo creo, Susana, que la parte más interesante del webinar ha sido, después de las magníficas presentaciones, en lo que hemos compartido y las muchas dudas y las muchas preguntas que faltan por resolver. Sin duda, cuando apareció allá por el mes de marzo el COVID, lo que conocemos ahora como la COVID-19, pues hubo que adaptarse y la universidad hizo un gran esfuerzo de adaptación a unas circunstancias pues, que no tenía parangón en nuestras universidades, al menos desde allá, desde el año 1918-1919, cuando tuvimos aquella pandemia de gripe, pero que desde entonces no habíamos tenido un problema de esta magnitud. Lamentablemente, en aquella época no se disponían de las herramientas tecnológicas para hacer esta adaptación rápida que ha hecho la universidad y las cuestiones que hoy estamos planteando pues no se podrían plantear en aquellas circunstancias. En cualquier caso, yo creo que el contexto es, y hay que agradecer a todos los universitarios del mundo, pero aquí nos estamos refiriendo a las universidades iberoamericanas, a Portugal, a España y a toda Latinoamérica, pues el esfuerzo que han hecho todas en general, tanto desde el punto de vista docente, utilizándose algunas de esas plataformas que hoy se han hablado aquí, como Blackboard, como Canvas, como Moodle o como cualquier otra plataforma, para que los estudiantes recibiesen esa información e interactuasen con los profesores, y por otro lado, tratando de garantizar el rigor académico, la seriedad y la transparencia, como reconocían algunos estudiantes de la UPC, la no suplantabilidad, el no engañar, el que la persona que fuese al examen fuese realmente la persona que decía que se examinaba. Pues yo creo que ha sido un avance importante que sin duda ahora genera algunas dudas y algunos problemas. ¿Qué problemas origina? Pues desde los más aparentemente sencillos, como puedan ser los problemas técnicos, en el sentido de que algunos sistemas de proctoring sean o no compatibles con algunas herramientas informáticas, bien de software o bien de hardware. El problema de la brecha digital, que realmente es un problema muy importante desde mi punto de vista en este momento, porque puede hacer que la universidad, ese ascensor social para todo el mundo y de una importancia brutal en toda nuestra región iberoamericana, pues pueda permitir o pueda impedir, mejor dicho, que algunos estudiantes procedentes de familias menos favorecidas o que vivan en medios rurales donde la tecnología no llega, pues no puedan acceder al conocimiento y por lo tanto pierdan la oportunidad de incorporarse a un lugar en la sociedad que sin duda te da el conocimiento y la formación. Por lo tanto, ojo con la brecha digital, que es otro de los problemas que tenemos que resolver entre todos. El tema de la protección de datos, importantísimo. Pero claro, yo creo que esta COVID-19 pues ha pillado a todo el mundo en términos futbolísticos fuera de juego. Es decir, es difícil regular un sistema de proctoring que se estaba utilizando, pero en una cuantía pues realmente significativa, porque ya había universidades online que vienen utilizando tradicionalmente este sistema, pero evidentemente no era la mayoría
de los estudiantes, como ocurre ahora a los que tenían que utilizar este sistema. Por lo tanto, las cuestiones legales que hemos visto que no están desarrolladas en ninguno de los países que hemos hablado, ni en España, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Portugal, pues es otro de los temas que tenemos que ver, y ahí hay que articular el legítimo derecho que tienen todos los ciudadanos a la protección de la imagen, a la no utilización de una forma para la que no se autoriza, pues, de las cuestiones personales, pero todo esto hay que casarlo con los tiempos que estamos viviendo, porque desde mi punto de vista, este COVID-19 o este proceso originado por la pandemia, lo que está haciendo es acelerar una tendencia que ya había en el mundo de la educación superior y en el mundo de la educación general, que es el mayor protagonismo o el protagonismo creciente de la enseñanza online, siempre en coordinación con la presencial o la mezcla de ambas. Pero yo creo que esto lo que hace es acelerar una tendencia. Evidentemente, en el futuro, afortunadamente, seguirá habiendo universidades presenciales, universidades online y universidades semipresenciales, pero esta tendencia yo creo que se acelera y habrá un antes y un después de esta pandemia. Por lo tanto, ojo a ver cómo regulamos y protegemos el legítimo derecho de las personas y cómo eso lo articulamos con el progreso y con el avance. Y por último, pues también un problema que no es baladí y donde también todas nuestras instituciones han hecho un gran esfuerzo, y es la falta de habilidades técnicas de algunos de nuestros profesores, que ya en algunos casos pues venimos o vienen de una época más analógica, y adaptarse al mundo digital, sobre todo de una forma acelerada, no ha sido fácil, y ahí creo que también se ha hecho un trabajo por parte de todas las instituciones, y donde me consta que la mayoría de los profesores han tenido la voluntad de adaptarse a las nuevas circunstancias para poder seguir haciendo su trabajo en las mejores condiciones. Por lo tanto, termino con esta afirmación, y quiero felicitar de nuevo a todos los compañeros de la Universidad de Murcia que hacen posible estos webinars de MetaRed, como Susana, como Tomás o como Manuel, a todos los participantes por las magníficas exposiciones, y a todas las personas, a los asistentes de diferentes países que han hecho esas preguntas, porque gracias a ellas hemos podido compartir y hemos podido, en definitiva, conocer mejor lo que hacen en otros sitios, llegando a la conclusión de que no hay mucha diferencia de lo que se hace en un país a lo que se hace en otro país, pero siempre entre todos viendo las dificultades y las ventajas que tienen estos métodos para así poder avanzar más rápidamente. Evidentemente, como dicen muchos rectores, juntos iremos más lentos, pero sin duda llegaremos más lejos. Como estamos ya 28 de julio y al menos en España estamos próximos a las vacaciones, además de agradeceros vuestra participación, os deseo a todos unas felices vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Segundo, como siempre. Bueno, pues nada, agradecerles a todos la asistencia, a los participantes decirles que recibirán un correo con la grabación, la URL, donde podrán acceder a la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar.